otros desastres como el Brumadinho podrían ocurrir en Brasil, teniendo en cuenta que casi el 10% de las 450 represas del estado de Minas Gerais carecen de condiciones de seguridad satisfactorias, advirtió Luiz Jardim Wanderley, especialista en minería de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, UERJ. Un dique de la mina Corrego do Feijão, operada por el gigante minero Vale, se rompió el viernes pasado en Brumadinho, a 60 kilómetros de Belo Horizonte, y provocó una descomunal marea de lodo que arrasó con todo lo que había en su camino, con saldo provisorio de 60 muertos y casi 300 desaparecidos. En 2015, la rotura de otro dique, del que Vale era copropietario, tuvo lugar en el municipio de Mariana, a 120 kilómetros de Brumadinho, dejando 19 muertos y el peor desastre ambiental de Brasil, con la contaminación del río Doce, que llevó los residuos hasta el océano, a 650 kilómetros de distancia. ¿Cómo evalúa el riesgo de un nuevo desastre como los de Mariana y Brumadinho en Brasil? Probablemente tendremos otros casos, que podrían ser de una amplitud menor, pero también peores. En aproximadamente el 10% de los diques del estado de Minas Gerais, donde ocurrieron estos dos desastres, no se ha certificado la estabilidad o no hay suficiente información sobre seguridad. Así que se puede decir que una cantidad relativamente grande de presas con condiciones de seguridad inadecuadas permanecen en servicio en ese estado. ¿A qué se puede atribuir estos problemas de seguridad? Cuando los precios de las materias primas cayeron en 2015-2016, años en los que Brasil experimentó una recesión histórica, las empresas tuvieron que hacer recortes en el presupuesto, lo que pudo afectar áreas como la seguridad y el mantenimiento. Hay que esperar a la investigación para saber si Vale ha reducido sus controles sobre los diques, incluso después de la catástrofe de Mariana. Por ahora, no tenemos idea de la magnitud de la tragedia de Brumadinho. Más de 3 años después, no sabemos realmente el alcance exacto de la de Mariana, que sigue afectando la vida cotidiana de las orillas del río Doce. ¿Qué podemos esperar del gobierno de Jair Bolsonaro en términos de prevención de riesgos? Este gobierno no parece dispuesto a reforzar los controles para la preservación del medio ambiente y el comportamiento de las empresas. Considera que las empresas operan de manera responsable por sí mismas, lo que no es el caso, como hemos visto. Por Marie Hospital, AFP, más sobre este tema. Colapsó un dique en Brasil. Reportan 50 muertos y más de 200 desaparecidos. Alerta en Brasil. Evacuaron la zona del dique minero ante un riesgo inminente de una nueva rotura. Las fotos más impresionantes de la tragedia en un dique de la minera Vale en Minas Gerais.